Después de la muerte de su esposo, Clara se ve atrapada en una red de secretos y engaños que la rodean a ella y a su hijo. Pero, ¿y si te dijera que las cosas no son lo que parecen? Que el hombre al que creía haber perdido podría estar más cerca de lo que imagina. Lo que va a suceder cambiará todo lo que creía saber sobre la lealtad, el sacrificio y la verdadera fuerza. Mientras Clara se enfrenta a fuerzas que amenazan con destruirlo todo, tú aprenderás lo que significa realmente proteger a lo que amas, enfrentarte a lo imposible y salir adelante sin importar los obstáculos. Esta historia no solo te mantendrá al borde de tu asiento, sino que te enseñará lecciones que podrás aplicar en tu propia vida. ¿Estás listo para descubrir qué sucede cuando el amor y la valentía se enfrentan a lo desconocido? Quédate hasta el final y descubrirás cómo una mujer común puede transformarse en una heroína que lucha por su familia. No querrás perderte lo que está por venir. Una viuda caminaba sola bajo la oscuridad de la noche, envuelta en el dolor de la pérdida de su esposo. Sus pensamientos la mantenían atrapada, pero al doblar una esquina, su rostro palideció, vio a su marido entrar en un callejón oscuro. Clara Torres, una mujer fuerte y decidida, luchaba por mantenerse en pie a pesar de estar consumida por la tristeza. La pérdida de Héctor, su esposo, la había dejado devastada, pero encontraba fuerzas para cuidar de su hijo Elías, de apenas 8 años. Cada día miraba con reverencia la última nota que él le había dejado, buscando en esas palabras el coraje para continuar. Te amo, mi amor. Confía en ti misma, decía el mensaje. Era lo último que Héctor había escrito antes de fallecer en servicio como policía. La tristeza había apagado el brillo de Clara. Su cabello oscuro había perdido su lustre, sus ojos marrones estaban opacos y su piel parecía reflejar el peso de su dolor. Sin embargo, cada mañana enfrentaba la rutina con determinación. Guardó la nota en su cartera, apresurándose para preparar a Elías para la escuela. Vamos, Elías, no podemos llegar tarde, dijo mientras buscaba su mochila. Sí, mamá, ya estoy listo, respondió el niño mientras bajaba las escaleras. El parecido de Elías con su padre era asombroso. Sus ojos grises eran un recordatorio constante de Héctor, y aunque ese recuerdo traía nostalgia, también iluminaba el corazón de Clara. Caminando juntos por la calle, cada paso se sentía como un eco del vacío que su esposo había dejado. ¿Algún día este dolor desaparecerá?, se preguntaba mientras intentaba alejar la tristeza. De repente, sus pensamientos se detuvieron. Al cruzar la mirada con un hombre desconocido, sintió que el mundo se detenía. El hombre era idéntico a Héctor. Clara se quedó paralizada, su corazón latía con fuerza mientras murmuraba para sí misma, no puede ser. Una mezcla de esperanza y confusión la invadió. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Elías, apretando su mano. «Sí, querido, solo estoy cansada», respondió ella con una sonrisa forzada, intentando calmarse, pero su mente ya estaba llena de preguntas. Trató de convencerse de que lo que había visto era un espejismo, fruto de su dolor. Sin embargo, Elías también lo había notado. «Ese es papá, ¿verdad?», preguntó emocionado. Clara, temblando, respondió con suavidad, «No, cariño, tu papá está con los ángeles. Anda, entra a la escuela. Estoy segura de que tu profesora querrá ver ese dibujo tan bonito que hiciste». «Es verdad, papá está en el cielo. Haré otro dibujo para que lo vea desde allí», dijo Elías antes de despedirse en la entrada de la escuela. Cuando Elías desapareció tras la puerta, la curiosidad abrumadora de Clara reemplazó la preocupación. Miró hacia el lugar donde había visto al hombre, pero ya no estaba. «¿Estaremos Elías y yo perdiendo la razón?», pensó, preguntándose si el duelo estaba jugando con sus mentes. Esa noche, incapaz de encontrar paz, Clara decidió llamar a Marta, la hermana de Héctor, para pedirle que cuidara de Elías por un momento. Necesitaba respuestas, aunque no sabía dónde comenzar a buscarlas. La cuñada de Clara, Marta, era una abogada excepcionalmente talentosa y siempre ocupada. Por eso,
Clara evitaba pedirle ayuda a pesar de las insistencias de Marta. Estás haciendo un trabajo increíble sola, Clara, pero si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Estoy aquí para ti, le decía Marta, fijando su mirada en ella con firmeza y empatía. Mi hermano estaría muy orgulloso de ti, agregó, reconociendo el esfuerzo de Clara para cuidar de su hijo, Elías, por su cuenta. A pesar de las palabras de apoyo, Clara aún no lograba acostumbrarse a llevar la carga sola. Había empezado sus vacaciones como limpiadora, lo que le daba unas semanas para adaptarse a la rutina de madre soltera. Se obligaba a ser fuerte, a no dejar que Elías la viera llorar, pero la tristeza siempre la rondaba. Necesito despejarme, caminar me ayudará, pensó mientras salía de casa. Tras avanzar algunos metros por la calle, el llanto la venció. Te extraño, Héctor, susurró al viento mientras las lágrimas corrían por su rostro. Al levantar la vista, vio algo que la dejó paralizada. En el callejón al final de la calle, Héctor, su esposo, parecía entrar en un lugar oscuro. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Estoy perdiendo la cabeza, pensó, pero no pudo evitar seguirlo. Cuando el hombre se giró, Clara contuvo la respiración. Era idéntico a Héctor, pero sus ojos reflejaban algo diferente, algo que no podía describir. Lo siento, no pude evitar notarlo, te pareces mucho a alguien que conocí, dijo ella, tratando de controlar el temblor en su voz. El hombre, vestido como alguien que había visto cerca de la escuela de Elías esa misma mañana, respondió con una voz suave pero cautelosa, es curioso que digas eso. Perdí la memoria tras un accidente y no recuerdo mucho sobre mi pasado. Sin embargo, hay algo en ti que me resulta familiar. Las palabras golpearon a Clara como un rayo. ¿Cómo que no te recuerdas? ¿No sabes quién eres?, preguntó con incredulidad. Él pasó la mano por su cabello, luchando visiblemente con los fragmentos de sus recuerdos. Desperté en un hospital hace meses. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Pero sobre mi vida anterior es como un vacío. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Crees que me conoces?, preguntó, atrapada entre la esperanza y el miedo. Aunque el hombre tenía diferencias sutiles en su rostro respecto a Héctor, la semejanza era abrumadora. No lo sé. Acabo de mudarme al barrio, tal vez sea solo un truco de mi mente intentando llenar los vacíos, respondió él, con una mezcla de perturbación y disculpa. Antes de que Clara pudiera decir algo más, el hombre se giró y comenzó a alejarse rápidamente, dejando caer un documento en el proceso. Se te cayó esto, gritó Clara, pero el hombre no se detuvo. Recogió el papel y leyó el nombre impreso, Vicente Álvarez. La foto en el documento la dejó helada. ¿Cómo es posible que sean tan parecidos?, pensó. Sin embargo, lo que no podía sacarse de la cabeza era la forma en que Vicente la miró, como si realmente la reconociera. La confusión y la curiosidad se apoderaron de Clara. Decidida a investigar, regresó a casa con el documento de Vicente en la mano. Su mente no podía evitar conectar las similitudes entre Vicente y Héctor. Aunque sabía que la idea era absurda, la falta de un cuerpo tras la muerte de Héctor y la posibilidad de una cirugía que pudiera haber alterado sus rasgos alimentaban sus dudas. Clara decidió ir a la antigua oficina de Héctor en busca de respuestas. El lugar aún conservaba su aroma, como si él nunca se hubiera ido. Entre los papeles y objetos de su esposo, encontró un compartimento oculto en el escritorio. Dentro, una carpeta llevaba discretamente el nombre de Vicente. Al abrirla, encontró documentos y fotos que indicaban que Héctor conocía a Vicente, o tal vez, que podrían ser la misma persona. Las diferencias sutiles entre las fotos de Vicente y el recuerdo de Héctor seguían atormentándola. Sin embargo, la similitud era innegable. Mientras repasaba los documentos, comenzó a sospechar que Héctor podría haber estado involucrado en algo peligroso, quizá relacionado con las circunstancias de su muerte. Clara sentía como una red de misterios comenzaba a envolverla, y con ello, una nueva determinación de descubrir la verdad.
En uno de los documentos, Clara encontró una fotografía de Héctor, pero el nombre que figuraba en el papel era el de Vicente. Aquello sugería que Héctor podría haber estado utilizando ese nombre como si fuera suyo. La confusión se apoderó de ella. Héctor estaba protegiendo a Vicente o se escondía bajo su identidad. La idea de que su esposo pudiera estar vivo, quizás sufriendo de amnesia como Vicente había mencionado, comenzó a rondar en su mente. Por más descabellado que sonara, no podía desechar completamente esa posibilidad. Decidida a llegar al fondo del misterio, Clara comprendió que debía encontrar a Vicente nuevamente. Necesito respuestas, se dijo, impulsada tanto por la necesidad de cerrar las heridas del pasado como por una débil esperanza de que Héctor pudiera seguir con vida. Si Vicente realmente padecía amnesia, tal vez existiera una remota posibilidad de descubrir la verdad sobre los últimos días de Héctor y la verdadera identidad de Vicente Álvarez. A la mañana siguiente, después de dejar a Elías en la escuela, Clara se dirigió a la dirección que había encontrado entre los papeles de Héctor. No puedo permitir que esta duda me consuma, pensó mientras caminaba, aunque temía que su obsesión estuviera afectando su juicio. En su bolso llevaba el arma antigua de su esposo. Héctor siempre le había dicho que sus manos, perfectas para la repostería, no estaban hechas para sostener armas. Pero esta vez, Clara no podía darse el lujo de sentirse vulnerable. Aunque los documentos apuntaban a que Héctor estaba involucrado con una organización criminal, ella seguía confiando en él lo suficiente como para no creer en esa posibilidad. Al llegar al edificio antiguo, tocó el timbre de la puerta indicada en los documentos. El sonido hueco resonó por el pasillo, intensificando la tensión que ya sentía. Clara esperó con el corazón latiendo con fuerza, pero nadie respondió. La puerta permaneció cerrada, como una barrera que la separaba de las respuestas que anhelaba desesperadamente. Quizás no haya nadie en casa, pensó, mientras consideraba sus próximos pasos. Justo cuando estaba a punto de tocar el timbre de nuevo, un vecino salió de un departamento al otro lado del corredor. La miró con curiosidad y un toque de precaución. Clara aprovechó la oportunidad. Disculpe la molestia. Estoy buscando a Vicente Álvarez. ¿Sabe si vive aquí? Preguntó, esforzándose por mantener la calma. El hombre la observó un momento antes de responder. Vicente se mudó anoche, con prisa. Dijo que tenía que irse, pero no dio más detalles. El tono despreocupado del vecino sugería que no le sorprendía la partida repentina de Vicente, pero tampoco parecía tener más información. Clara sintió cómo la frustración y la desesperación se apoderaban de ella. Vicente había desaparecido, llevándose consigo la posibilidad de obtener respuestas sobre Héctor y las misteriosas conexiones entre ambos. Después de agradecer al vecino, que parecía apurado por salir, Clara quedó sola en el corredor. Entonces, recordó algo que Héctor le había enseñado en una ocasión. Una vez, al perder sus llaves y quedarse fuera de casa bajo el sol por horas, Héctor le mostró cómo abrir una puerta con un pasador de cabello para que no volviera a pasar por una situación similar. Siempre preocupado por su bienestar. Necesito saber la verdad, murmuró, asegurándose de que no había nadie cerca. Sacó un pasador de su cabello y, con manos temblorosas, comenzó a trabajar en la cerradura de la puerta de Vicente. En cuestión de segundos, la puerta se abrió con un clic. Clara respiró hondo antes de cruzar el umbral, consciente de que estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido y potencialmente peligroso. Dentro del departamento, Clara sintió una mezcla de adrenalina y temor que hacía latir su corazón con fuerza. El lugar estaba sumido en un silencio inquietante, como si guardara los secretos que ella buscaba desesperadamente. El desorden en el espacio evidenciaba una huida apresurada, papeles dispersos sobre la mesa, ropa descuidadamente tirada sobre una silla, y una taza de café a medio terminar, ahora fría, en la encimera de la cocina. Algo está escondiendo, murmuró Clara, mientras se preparaba para inspeccionar cada rincón del lugar. Comenzó a revisar el departamento con cuidado, buscando cualquier indicio que pudiera conectar a Vicente con Héctor.
Fue entonces cuando descubrió una maleta parcialmente abierta. Dentro, encontró un pequeño diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones codificadas, imposibles de entender a primera vista. Sin embargo, al pasar las páginas, algo captó su atención y la dejó helada, una foto de Héctor, tomada claramente años atrás. En la imagen, él sonreía con un aire de alegría que ella recordaba tan bien. Al lado de la fotografía, una nota escrita con la letra de Héctor decía: la misión se está volviendo peligrosa. Al insiste en que podemos confiar el uno en el otro con nuestras vidas. Espero que tenga razón. El mundo pareció tambalearse bajo sus pies. La revelación de que Héctor conocía a Vicente y que habían compartido una misión peligrosa era una pieza del rompecabezas que nunca imaginó encontrar. ¿Qué estaban haciendo?, susurró, con lágrimas comenzando a nublar su visión. La idea de que Héctor pudiera haber llevado una vida secreta que lo condujo a su muerte era casi insoportable. Mientras seguía buscando, Clara encontró otros documentos impactantes. Había identificaciones falsas, pruebas de una red fraudulenta, fotografías de posibles víctimas y más rastros de una organización criminal. ¿Cómo pude confiar en ti, Héctor?, dijo en voz baja, sosteniendo el diario en sus manos, sintiendo una mezcla de traición y dolor. Entre los documentos, algo más llamó su atención: una foto de Elías. Al verla, comenzó a temblar. La imagen mostraba a su hijo jugando en el parque, con su rostro iluminado por una alegría pura e inocente. Lo más perturbador era que la fotografía había sido tomada sin que ella lo supiera. ¿Cómo y por qué esta foto está aquí?, se preguntó, el miedo apoderándose de su mente. La presencia de esa imagen en el escondite de Vicente llenó a Clara de preocupación. ¿Por qué él tendría una foto de Elías? Su mente corría con preguntas alarmantes, mientras su corazón latía descontroladamente. La posibilidad de que su hijo estuviera en peligro por algo relacionado con las acciones secretas de Héctor era aterradora. Con una determinación feroz, Clara guardó cuidadosamente la foto junto al diario. Si alguien se atreve a hacerle daño a mi hijo, no se lo perdonaré, se prometió, con la furia de una madre dispuesta a todo para proteger a su hijo. Impulsada por esa ira, fotografió todo lo que había en el apartamento, cada documento y evidencia. Durante su búsqueda, descubrió algo más: un pendrive escondido dentro de un reloj de mesa. Instintivamente, supo que ese pequeño dispositivo podía contener respuestas cruciales sobre la misión mencionada en el diario y la conexión entre Vicente y Héctor. Con el diario, la foto de Elías y el pendrive en su poder, Clara sabía que la próxima etapa de su búsqueda requeriría una mente clara y movimientos cuidadosos. Tengo que ser inteligente con esto. No puedo poner a Elías ni a mí en más peligro, pensó, mientras trazaba un plan para acceder a la información del pendrive y encontrar a alguien que pudiera ayudarla a descifrar las anotaciones codificadas. Era solo el comienzo de una peligrosa búsqueda por la verdad, pero Clara estaba más decidida que nunca. La búsqueda de la verdad sobre Héctor se había transformado en algo más profundo, una lucha por proteger a Elías. Nada en el mundo importaba más que la seguridad de su hijo. Sin embargo, las piezas que iba descubriendo hacían que todo se volviera cada vez más oscuro y peligroso. Voy a descubrir qué intentabas decirme. No puedo creer que me hayas mentido siempre, murmuró Clara, con una determinación que ardía en su interior mientras seguía las pistas dejadas por Héctor, sin importar lo sombrías o complicadas que fueran. Aunque todo parecía apuntar en contra de su esposo, Clara no podía aceptar que el hombre que tanto amaba fuera capaz de algo tan cruel, especialmente algo que pudiera poner en peligro a Elías. Recordó las palabras que Héctor solía decirle cuando ella compartía sus sueños de abrir una pastelería. Confía en ti misma, lo lograrás, le repetía, alentándola incluso cuando sus amigas se burlaban de su ambición. Héctor siempre había creído en ella, incluso cuando todo parecía imposible. ¿Cómo podría ese mismo hombre ser un criminal? De repente, la luz del apartamento se apagó. Una oscuridad completa la envolvió,
deteniendo todos sus pensamientos. Era como si alguien hubiera desconectado el interruptor principal. Clara quedó paralizada por el miedo. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que ocurría antes de sentir una mano fuerte presionando su boca, impidiendo cualquier intento de gritar. El miedo recorrió sus venas como hielo. Y entonces escuchó una voz. Esa voz. Una voz que conocía más que la suya propia. No te metas en esto, Clara. Vete a casa. Te amo, mi amor, susurró peligrosamente cerca de su oído. El pánico y la confusión inundaron a Clara. ¿Cómo era posible? ¿Podría ser realmente Héctor? Luchó para liberarse, pero las manos que la sujetaban eran demasiado fuertes. De repente, la presión desapareció y el apartamento quedó nuevamente en silencio. Estoy perdiendo la cabeza, se dijo, tratando de calmarse mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. ¿Héctor? Susurró al vacío, su voz quebrada por la emoción. Pero no hubo respuesta. Buscó desesperadamente en la penumbra, intentando encontrar algún rastro de su esposo, pero estaba sola. Y entonces se dio cuenta de algo que le heló el alma: la foto de Elías que había sostenido en su mano ya no estaba. El pánico la envolvió como una marea, junto con una creciente sensación de peligro. La voz de Héctor, la foto desaparecida. Todo indicaba que la situación era mucho más grave y personal de lo que jamás imaginó. Con manos temblorosas, Clara guardó el pendrive en su bolso. Sabía que debía salir del apartamento cuanto antes, pero no podía dejar nada atrás. Recogió todo lo que pudo encontrar, cada documento y evidencia que pudiera servirle en el futuro. Tengo que sacar a Elías de la escuela. Ya no es seguro, pensó, mientras su determinación crecía. El miedo se transformó en una fuerza feroz que la impulsaba a proteger a su hijo a toda costa. Horas más tarde, llegó al colegio. Desde el patio, vio a los niños jugando bajo la supervisión de los maestros, pero Elías no estaba entre ellos. Su paso rápido se convirtió en una carrera mientras se dirigía a la sala de la maestra. Clara, pensé que Elías ya se había ido a casa. Su esposo vino a buscarlo hace unos minutos, dijo la maestra con naturalidad, sin percibir el efecto devastador que esas palabras tuvieron en Clara. ¿Mi esposo?, preguntó en un susurro ahogado, mientras el pánico se apoderaba de ella. Su mente se llenó de imágenes de Héctor, vivo pero transformado, y de la voz que había oído en el apartamento. Esto no podía estar pasando. Con el corazón latiendo descontroladamente, Clara salió corriendo del colegio, la desesperación marcando cada uno de sus pasos. La seguridad de Elías estaba en juego, y haría lo que fuera necesario para encontrarlo y protegerlo. Clara apenas había comenzado a asimilar lo que ocurría cuando su celular sonó. Con manos temblorosas contestó, y una voz distorsionada invadió sus oídos, pronunciando palabras que perforaron su corazón como una daga. Clara, si sigues buscando respuestas, Elías no estará a salvo. Ríndete ahora y él volverá a casa sano y salvo, amenazó la voz, haciendo que el mundo de Clara se tambaleara. El miedo de perder a su hijo era insoportable. Continuar buscando la verdad sobre Héctor, arriesgando la seguridad de Elías, parecía una decisión imposible. Nada en su vida era más importante que proteger a su hijo, pero una parte de ella no podía ignorar la posibilidad de que Héctor estuviera vivo y en peligro. ¿Y si Héctor está en problemas?, pensó con desesperación, su corazón dividido entre el amor por su hijo y la lealtad hacia su esposo. No podía aceptar que él pudiera haber estado involucrado con algo tan turbio como fraudes o criminales. Con el pecho apretado y la voz temblorosa, Clara trató de enfrentarse al desconocido al otro lado de la línea. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?, exigió, intentando mantener la calma. Pero el miedo se reflejaba en cada palabra. Si le haces daño a mi hijo, te juro que te haré pagar, amenazó, con su voz cargada de dolor y rabia. No importa quién soy. Lo único que importa es lo que hagas a partir de ahora. Ríndete, Clara,
por Elías, respondió la voz con frialdad antes de cortar la llamada abruptamente. El silencio que quedó tras la llamada fue ensordecedor. Las opciones que se presentaban ante ella eran crueles y el tiempo parecía escaparse entre sus manos. Sosteniendo el celular con fuerza, Clara susurró: «Te amo, Elías. Te mantendré seguro, cueste lo que cueste». Ese juramento fue su ancla mientras esperaba, cada minuto sintiéndose eterno, hasta que finalmente Elías apareció en la puerta. «Mamá. Comí helado con papá», dijo el niño con una alegría desbordante, ajeno al torbellino de emociones que arrasaba a su madre. El corazón de Clara se detuvo por un instante. «¿Cómo, mi amor?», preguntó con voz trémula, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Papá me llevó a la plaza y comimos helado». «Ya no está en el cielo, mamá», respondió Elías mientras la abrazaba con inocencia. Las palabras del niño, llenas de felicidad, fueron como puñaladas en el alma de Clara. La alegría de reencontrarse con Elías se mezclaba con una nueva ola de incertidumbre y miedo. ¿Cómo podía Elías hablar con tanta certeza de haber visto a su padre? Si Héctor estaba muerto, ¿quién era ese hombre? La casa, que alguna vez fue un refugio de amor y recuerdos felices, se convirtió en una prisión de dudas y secretos oscuros. Incluso mientras abrazaba a su hijo, Clara se sentía sola. A pesar de estar rodeada de amigos y familiares que le insistían en que debía seguir adelante, que Héctor había muerto y que sus sospechas eran fruto de su dolor, ella no podía ignorar lo extraño de las circunstancias. «Te estás creando ilusiones. Él se fue, deja de desconfiar de todo», le decían, desestimando sus preocupaciones. Pero ahora, con Elías hablando sobre haber estado con su padre, la posibilidad de que algo estuviera profundamente mal era imposible de ignorar. Clara enfrentaba una elección desgarradora. Si seguía investigando, arriesgaría no solo su seguridad, sino también la de Elías. Pero retroceder, refugiarse en una vida de incertidumbre y preguntas sin respuesta, significaba abandonar la verdad y tal vez nunca saber qué pasó realmente con Héctor. El conflicto en su corazón ardía intensamente. La necesidad de proteger a su hijo chocaba contra el impulso de desentrañar la red de secretos que envolvía a Héctor, Vicente y los criminales que ahora amenazaban su vida. De cualquier forma, la decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mientras Elías dormía plácidamente, Clara se mantenía despierta, atrapada entre la promesa de mantener a su hijo seguro y su necesidad de encontrar respuestas. La constante lucha dentro de ella era abrumadora. ¿Qué quería decirle Héctor? ¿Qué estaba tratando de proteger? La soledad de su búsqueda, que alguna vez fue un peso manejable, ahora se había vuelto insoportable. La ausencia de su esposo, la amenaza de un peligro desconocido y la incapacidad de confiar en nadie la habían dejado completamente aislada. Finalmente, tomó una decisión. Clara no podía rendirse. No cuando tanto estaba en juego. Comenzó a planificar con cautela sus próximos pasos, consciente de que cada movimiento debía ser preciso. Necesitaba proteger a Elías, pero también desentrañar el misterio que rodeaba la muerte de Héctor. Con renovada determinación, Clara decidió que, sin importar cuán oscura o peligrosa fuera la conspiración, encontraría la manera de enfrentarse a ella. Lo haría por Elías, por Héctor y por ella misma. Durante toda la noche, Clara trazó un plan que no solo protegiera a Elías, sino que también le permitiera continuar buscando la verdad. Sabía que necesitaría aliados, personas en las que pudiera confiar sin reservas. La primera que vino a su mente fue Marta, la hermana de Héctor. Como abogada con recursos y una mente estratégica, Marta podría ser la clave. Aunque ella había sido una de las voces que le insistían dejar atrás el pasado, Clara confiaba en que, cuando se tratara de la seguridad de Elías, Marta estaría de su lado sin pensarlo dos veces. A la mañana siguiente, mientras Elías jugaba en el patio, Clara se reunió con Marta y le explicó todo: la aparición de Vicente, las amenazas, la visita que Elías había mencionado y, lo más importante,
su decisión de descubrir la verdad. Marta escuchó en silencio, con evidente preocupación en sus ojos. No estás sola en esto, Clara. Vamos a proteger a Elías, cueste lo que cueste. Siempre te he admirado por tu fuerza. Después de que mi hermano se fue, nunca te vi rendirte, siempre cuidando de Elías con amor. Te ayudaré, dijo Marta, con firmeza, mientras Clara sentía cómo las lágrimas acudían a sus ojos. Juntas elaboraron un plan para mantener a Elías a salvo, alternando su estancia entre familiares de confianza y ocultando cualquier intento de alcanzarlo. Sin embargo, Marta también le advirtió sobre los peligros que enfrentaban. Tu dolor ha sido inmenso, pero tengo que advertirte, Clara. Héctor está muerto. Si sigues tras esta organización, estarás poniendo en peligro tu vida. Héctor no puede ayudarte. Él realmente murió, le explicó Marta con voz seria. Clara, decidida, le respondió. No me importa si es peligroso. Incluso si Héctor estuviera muerto, necesito limpiar su nombre. No puedo permitir que algún día su nombre sea asociado con esta organización criminal. Necesito saber la verdad, aunque me cueste. Marta comprendió la determinación de Clara, aunque el miedo por su seguridad era evidente. Aún así, aceptó ayudarla. Lo haremos juntas, pero necesitamos ser inteligentes. Contactaré con algunos amigos que pueden ayudarnos a investigar sin llamar demasiado la atención. A medida que se adentraban en la investigación, los riesgos se volvían más evidentes. Los descubrimientos sugerían que la organización criminal con la que Héctor podría haberse involucrado era más poderosa y peligrosa de lo que habían imaginado. Cada nueva pista aumentaba el peligro, y pronto quedó claro que estaban siendo observadas. Clara comenzó a notar autos desconocidos estacionados cerca de su casa, y las llamadas telefónicas anónimas con amenazas veladas se convirtieron en una rutina. Memorizó el número que usaban para llamarla, sin dejar pasar ningún detalle. Incluso notó que la numeración era distinta a la que usaron cuando Elías fue secuestrado. La sensación de estar bajo vigilancia constante se volvió asfixiante, y el aislamiento necesario para proteger a sus seres queridos dejaba a Clara atrapada en la soledad. La crisis alcanzó su punto máximo cuando, una noche, regresó a casa y encontró su residencia revuelta. Nada había sido robado, pero el mensaje era claro: estaba en peligro, y Elías también lo estaba si no abandonaba su búsqueda. Sentada entre los escombros de su vida, Clara enfrentó la realidad más difícil. Continuar su investigación significaba poner en riesgo no solo su vida, sino también la de su hijo y sus seres queridos. Si Elías hubiera estado en casa cuando los criminales entraron, lo peor podría haber ocurrido. Recordó las palabras de Héctor: cuando un criminal está cerca de ser descubierto, toma medidas exageradas. Así es como los atrapamos. Clara sabía que estaba cerca de descubrir la verdad. Por eso, los criminales habían irrumpido en su casa. Pero también entendía que, si seguía, las consecuencias podrían ser aún peores. Sabía que estaba tomando una decisión arriesgada, pero no tenía más opciones. Había reunido pruebas suficientes para descubrir la identidad de los criminales. Recogió todo lo que encontró en el apartamento, incluido el pendrive y los documentos que Héctor había dejado. Sin embargo, necesitaba una confesión para cerrar este capítulo de su vida. Aunque se sentía sola, Marta la había ayudado a reunir pruebas, incluso sin creer que Héctor estuviera vivo. Tengo que proteger a mi familia a toda costa, se dijo, determinada. La organización criminal a la que Héctor se había visto involucrado era mucho más poderosa de lo que pensaban. Actuaban en todo el país, chantajeando, falsificando documentos y infiltrándose en las estructuras de poder para manipular los eventos a su favor, volviéndose casi intocables gracias a su influencia y el miedo que esparcían. Héctor, de alguna manera, había estado luchando contra ellos, o tal vez había sido forzado a trabajar bajo su control. Con las pruebas en mano y la presión de todo el peso sobre sus hombros, Clara hizo la llamada que cambiaría todo. El número que había memorizado,
después de la llamada amenazante anterior, ahora era su única línea directa para enfrentarse a la red criminal que había arruinado su vida y, aparentemente, involucrado a Héctor de maneras que aún luchaba por comprender. Ellos deben ser detenidos para que Elías esté seguro, susurró Clara para sí misma mientras marcaba el número con manos temblorosas. La voz al otro lado de la línea intentó amenazarla, pero Clara no se intimidó. Aceptó un encuentro con él, dispuesta a entregar todo lo que había recolectado. Pueden matarme, pensó, pero ya no había marcha atrás. No podía permitir que hicieran daño a su hijo ni que mancharan el nombre de su esposo. Con una determinación renovada, oró en silencio, pidiendo protección. Señor, por favor, cuida que ningún mal me suceda a mí ni a Elías. Sé que son peligrosos, pero tengo tu protección, rezó, sintiendo una fuerza mayor apoderarse de ella mientras se dirigía al lugar acordado. Un rincón oscuro y olvidado de la ciudad. Su corazón latía fuerte en su pecho y, al encender el dispositivo de escucha que la hermana de Héctor le había dado, avanzó con cautela hacia la oscuridad. Se sentó a esperar, su miedo creciente, cuando de repente sintió una mano que la agarró con firmeza y la arrastró hacia la penumbra. Clara, incapaz de gritar, vio entonces lo que le parecía imposible, Héctor, vivo frente a ella. La emoción de verlo de nuevo fue tan intensa que estuvo a punto de desmayarse. Pero antes de que pudiera asimilar completamente la situación, Héctor la atrajo hacia él y le dio un beso apasionado. No hubo duda en su mente, ese beso, ese amor, era el de su esposo, aunque todo a su alrededor pareciera haber desaparecido. Tengo mucho que explicarte, mi amor, pero ahora debemos ser rápidos, dijo Héctor, con una urgencia palpable. Clara, con lágrimas en los ojos, apenas podía creer lo que veía. «¿Eres tú, Héctor?» «No puedo creerlo», murmuró, sintiendo como el amor y el alivio se mezclaban con la confusión. Su corazón latía desbocado. «Fui una tonta», pensó, dándose cuenta de que había creído en la posibilidad de que Vicente fuera Héctor. No había manera de negar que su corazón revivió al ver a su esposo frente a ella. «Estás vivo, mi amor». «No estoy loca», dijo, tanto para él como para sí misma, mientras una nueva ola de esperanza la invadía. Pero antes de que pudieran hablar más, figuras conocidas de las fotos en el pendrive emergieron de las sombras, claramente dispuestas a evitar que cualquier verdad saliera a la luz. Héctor, con valentía, se adelantó para protegerla. «Corre, Clara. Protege a Elías», fueron sus últimas palabras antes de que un disparo resonara en el aire. El caos que siguió fue insoportable. Clara vio a Héctor luchar con los criminales, pero pronto él y los atacantes desaparecieron en la oscuridad, perseguidos uno tras otro con armas en mano, dejando a Clara sola, aterrorizada y desorientada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella temió haberlo perdido nuevamente. Con el corazón destrozado y la incertidumbre envolviéndola, Clara huyó hacia la seguridad, con las palabras de Héctor girando en su cabeza. Ahora, más que nunca, estaba decidida a desenmascarar a los criminales y descubrir la verdad sobre el involucramiento de Héctor. No solo para proteger a su familia, sino para honrar el sacrificio que él parecía dispuesto a hacer por ellos. Impulsada por una fuerza desconocida, Clara fue directamente a la comisaría donde Héctor había trabajado, determinada a exponer todo lo que sabía sobre la red criminal. Llevaba consigo no solo las pruebas reunidas, sino también la esperanza desesperada de salvar a Héctor y a Elías. La decisión de la policía de involucrarse en un enfrentamiento final parecía una sentencia de muerte, pero también una oportunidad para terminar con la pesadilla de una vez por todas. Sin embargo, antes de poder formalizar su plan con ellos, Clara recibió una llamada. La voz fría y calculadora del otro lado de la línea le afirmó estar con Héctor y Elías. «Si quieres que ellos sigan vivos, tendrás que entregar todo lo que has descubierto», dijo la voz, pero Clara, aterrada, escuchó el grito de su hijo al fondo. Su corazón se detuvo y un terror helado la envolvió, pero al mismo tiempo, una determinación feroz la invadió.
no se rendiría. Con la policía a su lado, Clara elaboró un plan arriesgado. Haría la entrega, pero bajo sus condiciones, asegurando que la policía estuviera lista para intervenir y capturar a los criminales, salvando a Héctor y a Elías. Sabía que era un juego peligroso, pero no podía dejar de luchar por su familia. Era de madrugada cuando se dirigió al lugar acordado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La oscuridad era densa, pero ella sabía que podría ayudar a la policía a esconderse. Sostenía un maletín falso que supuestamente contenía las pruebas. Cuando entró en el amplio y resonante espacio, vio figuras moviéndose en la oscuridad, y luego, Héctor fue empujado hacia la luz. Visiblemente herido, pero vivo. Clara casi corre hacia él, pero se contuvo, recordando el plan que había preparado. Sin embargo, al ver a su pequeño hijo en manos de esos hombres, las piernas de Clara flaquearon. Ver a Elías llorar fue una tortura, estaba tan cerca y a la vez tan inalcanzable. «Suelten a mi hijo y les entregaré todo», exigió Clara, tratando de mantener la voz firme. Vicente emergió de las sombras con una sonrisa maliciosa. El sonido de su risa heló la sangre de Clara. ¿Quién te crees para decidir algo así? Somos los dueños de esta ciudad. ¿Realmente crees que alguien te va a creer? Se burló, mientras Clara trataba de ver a su hijo, pero la oscuridad impedía que distinguiera algo. ¿Por qué Héctor no quiso cooperar?, preguntó Vicente, mirando a Clara con una expresión fría. Debería haberse unido a alguien de la familia. Clara, confundida, trató de entender. Ella conocía bien a la familia de su esposo, pero no había visto a este hombre hasta las últimas semanas. ¿Por qué no me contaste la verdad?, preguntó Vicente, mirando directamente a Héctor. Él es mi hermano. Aunque nuestro padre me abandonó, cuando construí esta organización y la policía se acercó, le pedí su ayuda, pero me dio la espalda. No voy a dejar que destruyan lo que he creado. Clara, aún en shock, pidió con desesperación, por favor, suelten a mi hijo. Vicente sonrió y luego habló de Elías. Este pequeñito sabía que mi hermana te había ayudado. Imagina mi sorpresa cuando encontré a tu Elías en casa. Él fue el primero en verme. El chico listo intentó correr para avisar, pero fui más rápido. Clara, con el corazón en vilo, le preguntó, ¿por qué mentiste? ¿Por qué fingiste ser Héctor? Vicente la miró y respondió con desdén, necesitaba saber si realmente estaba muerto. La única persona a la que le contaría la verdad serías tú. Así que fingí ser él para ver si decías algo, pero no sabías nada. Aunque me equivoqué, comenzaste a investigar después de vernos. Con una mirada irritada, continuó, ahora, por tu curiosidad, tendré que matarlos a todos. Ustedes saben demasiado. Con un movimiento rápido, Vicente levantó el arma y la apuntó a Clara. En ese momento, todo sucedió demasiado rápido. Se dieron señales y la policía irrumpió en el almacén. El caos se desató mientras Clara corría hacia Elías para salvarlo, pero los disparos resonaron por todo el lugar. Clara vio a Héctor luchando contra uno de los secuestradores, cada movimiento lleno de determinación para protegerla a ella y a Elías. En medio del tumulto, vio a Elías correr hacia ella con los brazos extendidos, sin comprender completamente el peligro, pero sabiendo que solo quería estar con su madre. La confusión llenó el lugar con gritos, órdenes y el sonido de cuerpos luchando. Clara, con el corazón en la boca, logró agarrar a Elías y protegerlo con su propio cuerpo, mientras buscaba a Héctor con la mirada, asegurándose de que también estuviera a salvo. Finalmente, la policía arrestó a los hombres, y Clara, con lágrimas de alivio, susurró, «Gracias, Dios, por cuidar de mi familia». Héctor se unió a ellos, envolviendo a su familia en un abrazo que Clara nunca quiso que terminara. «Estamos juntos ahora, eso es lo que importa», susurró Héctor, besando la cabeza de Elías y luego los labios de Clara. La policía le informó a Héctor que tenían todo lo necesario para encarcelar a Vicente y sus cómplices.
Finalmente, la familia pudo regresar a casa, aunque Clara aún no podía creer que su marido estuviera vivo. Lo miraba como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Te amo, mi amor. Estoy bien, decía Héctor, tranquilizándola mientras sentía su mirada preocupada. Sabía que lo lograríamos, respondió ella, aliviada de que todos estuvieran a salvo. Cuando llegaron a casa, Marta, la hermana de Héctor, ya los esperaba. Se notaba el alivio y la preocupación en su rostro. Lamento mucho no haber llegado antes para evitar que Vicente se llevara a Elías. Probablemente descubrió que estábamos investigando y lo secuestró, dijo, abrazando a su sobrino con lágrimas en los ojos. Nunca me lo perdonaría si algo le hubiera pasado. Héctor aprovechó el momento de calma para explicar lo que parecía inexplicable. Tuve que fingir mi muerte para protegerlos a todos, comenzó Héctor, con la voz cargada de dolor y arrepentimiento. Pasé toda mi vida creyendo que solo tenía una hermana. Jamás habría imaginado que nuestro padre podía ocultar algo tan crucial. Todo ocurrió en un día común de trabajo, cuando Vicente se me acercó. Era un criminal que me pidió ayuda para hacer que un investigador dejara de investigar sobre él. Al principio, me acerqué a él y fingí que colaboraría con su organización para conseguir pruebas, pero pronto descubrí que su organización era implacable. Chantajeaban a todos y mataban a quienes no podían manipular. Sabía que ustedes estarían en grave peligro, por eso, fingir mi muerte fue la única manera de mantenerlos a salvo mientras reunía pruebas para derribarlos. Clara escuchaba atentamente, tratando de procesar cada palabra. Elías, aún confundido, preguntó con voz temblorosa, ¿fuiste tú quien lo llevó a la plaza? Héctor asintió con la cabeza, mirando a Clara con una tristeza profunda. Lo último que quería era involucrar a nuestro hijo en esto, pero sabía que estaba en riesgo. Por eso quise asustarte, para que dejaras de investigar, porque conocía lo que Vicente podía hacer. Cuando descubrió que estaba vivo, fue tras ustedes. Necesitaba actuar rápido, asustarte para que te escondieras y hicieses lo mismo con Elías. Clara lo miró con una mezcla de amor y dolor mientras él le apretaba la mano. Te advertí en el edificio que necesitabas dejar de investigar, dijo él, pero sonrió. Aún así, me alegro de que no me hicieras caso, mi amor. Salvaste a todos nosotros. Salvaste a nuestra familia. Te amo, mi amor. Te debo mi vida, sin ti no hay vida, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Las palabras de Héctor se infiltraron profundamente en el corazón de Clara, quien, a pesar de las probabilidades, había luchado por su familia, desmantelando la red criminal y trayendo a Héctor de vuelta. Ahora, con la verdad revelada y la justicia prevaleciendo, podían empezar a reconstruir sus vidas como familia. En los días siguientes, mientras todo se calmaba y la normalidad regresaba, Clara, Héctor y Elías pasaban tiempo juntos, fortaleciendo los lazos que los unían. Visitaban el parque donde Elías había hablado sobre comer helado con su padre, esta vez como una familia unida, sin miedos ni secretos. Nunca más te dejaré, mi amor, le susurró Héctor a Clara mientras observaban a Elías jugar. Nada más de secretos, nada más de oscuridad. La vida de Clara, Héctor y Elías comenzó a estabilizarse después de los eventos turbulentos. Encontraron razones para celebrar nuevos comienzos. Clara, con la misma determinación que la había guiado a través de las sombras, finalmente cumplió su sueño de abrir su propia pastelería, Dulces Esperanzas. La tienda rápidamente se convirtió en un faro de luz en la comunidad, un lugar donde sus recetas llenaban el aire con dulzura y esperanza. Cada pastel y cada dulce era una celebración del viaje de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la alegría. Héctor fue reconocido por su valentía y dedicación al desmantelar la red criminal. En una ceremonia en la comisaría, se mencionó el esfuerzo de Clara. Héctor recibió una medalla de honor, un símbolo de gratitud por su sacrificio y coraje. Sus compañeros, que alguna vez lamentaron su pérdida, ahora celebraban su regreso y sus logros. Héctor,
sin embargo, aceptó la medalla con humildad y señaló que la verdadera merecedora de la distinción era su esposa, sabiendo que el verdadero premio era estar junto a su familia, libre de las sombras del pasado. Marta, la hermana de Héctor, estuvo a su lado en esos momentos de celebración, un recordatorio del amor y el apoyo incondicional que les ayudó a superar todo lo que vivieron. La familia nunca había estado tan unida y los lazos que los mantenían fuertes eran indestructibles. Una tarde soleada, Clara y Héctor organizaron una pequeña fiesta en la pastelería para celebrar la medalla de honor de Héctor y el éxito de Clara. Amigos, familia y clientes se reunieron, compartiendo risas e historias, mientras Elías corría felizmente entre ellos, su risa llenando el espacio de pura felicidad. ¿Quién lo diría? Dijo Héctor a Clara, rodeándola con su brazo mientras observaban la celebración. De todas las batallas que hemos enfrentado, aquí estamos, más fuertes y unidos que nunca. Clara sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Lo hicimos juntos, respondió ella. Y mientras estemos juntos, sé que no hay nada que no podamos enfrentar. Y así, entre dulces sabores y recuerdos compartidos, Clara y Héctor miraban hacia el futuro, sabiendo que el amor, la valentía y la esperanza eran los verdaderos ingredientes para una vida feliz y plena. Habían encontrado su dulce victoria, no solo en la pastelería de Clara o en la medalla de Héctor, sino en el simple hecho de estar juntos, como familia, enfrentando lo que el futuro les deparara. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Hasta entonces.